La variable del abastecimiento alimentario se calcula sumando a la producción nacional de alimentos aquello que se puede importar, restando lo que se exporta más los inventarios, dependiendo de las necesidades de la población. El problema radica que tradicionalmente en Venezuela, cuando no se podía importar los alimentos producto de la baja en los precios del petróleo, los producía para su abastecimiento interno. Permitía así cubrir la demanda interna de alimentos. El profesor Daniel Anido nos explica la problemática actual en el sector agroalimentario del país. A partir de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 2001 y después con una serie de medidas que se fueron implementando, en particular del 2003, controles de precios de los principales productos, entre ellos los alimentos, y control de cambio, lo que ocurrió, junto con las invasiones, las expropiaciones de empresas y de tierra, lo que ocurrió es que el sector productor nacional fue mermando su capacidad productiva. Productores que abandonaban la tierra, que por razones de seguridad tenían que irse, jurídica y personal, que por razón de falta de acceso a los recursos en las cantidades y en la oportunidad suficiente, pues no tenían los medios como seguir produciendo, por lo menos no en las condiciones que lo hacían tradicionalmente. ¿Cuál es la consecuencia? Que la producción nacional disminuye, paralelamente lo hacen las importaciones y entonces ¿qué tenemos? Pues un abastecimiento, es decir, una oferta de alimentos que es insuficiente. ¿Cómo se agrava eso? Si cabría la posibilidad de hacerlo. Pues con el comportamiento de las macrovariables económicas. El ingreso de los consumidores, que tiene que ver con los salarios, el ingreso nominal, y los precios que definen el ingreso real, es decir, el poder adquisitivo de esos ingresos nominales. ¿Qué ha pasado con los salarios? Ciertamente se han ajustado. En el gobierno suelen acostumbrar utilizar el término aumentar los salarios. Los salarios no han aumentado, los salarios han crecido en términos nominales, pero los precios medidos por los índices nacional de precio al consumidor general y el de los alimentos en particular, que siempre crece, por lo menos en las últimas 3 décadas, a una velocidad mayor que la de la inflación general, pues lo hace mucho más que los salarios. Entonces, ese rezago o esa brecha que hay entre el crecimiento de los salarios, el ajuste, como yo le llamo, y los precios de los alimentos, lo que hace es que la gente tenga menos poder adquisitivo. No estoy diciendo nada que quien nos mire no sepa, pero es que ahora se ha exacerbado. Y entonces la gente ya ni siquiera, no es que no le alcanza para las necesidades básicas, es que de entre las necesidades básicas, comer ya es un problema muy importante. Agregó que el deterioro del poder adquisitivo en el ciudadano no le permite cubrir sus necesidades básicas y dentro de las necesidades básicas comer ya es un problema. Y eso tiene unas implicaciones que son todavía más graves. Si lo que he dicho no es grave, pues ahora pensémoslo en estos términos. Mucha gente no tiene para cubrir sus necesidades básicas, que los nutricionistas las miden, por ejemplo, en kilocalorías diarias, 2.300. O un poco más de 50 gramos de proteína. Pero cuando eso ocurre con niños, es decir, la población de la venezolana que está entre 0 y 15 años de edad, en madres embarazadas o en población adulta, sobre todo en el caso de los niños, tienen efectos irreversibles. Es decir, si la gente no consume proteínas suficientes, no tiene capacidad para asimilar, por ejemplo, la educación y los conocimientos que se imparten a través de nuestro sistema educativo. No por casualidad, en el pasado, en este país, cuando se introducían medidas de ajuste a la economía, se implementaban de manera paliativa programas complementarios de alimentación, como el programa alimentario que se implementó durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Informó que las expectativas inflacionarias superan al 60% que se estimó al principio del año. Se estima que estará alrededor de más de 1.200%. Estas condiciones agudizará la situación crítica de la población e incrementará el éxodo de la gente, huyendo de las condiciones económicas deplorables con repercusiones en la salud de la población, en particular en los sectores más vulnerables, niños, madres embarazadas y adulto mayor. En cuanto a la ingesta de la proteína, acotó que se va a ver más deteriorada porque la calidad y forma como se asimila la proteína proveniente de la carne, en particular pollo, gallina y carne de bovino, que son las que más se consumía tradicionalmente en Venezuela, no es igual que las de las leguminosas. Ahora que se acerca la temporada decembrina, estamos hablando de que las hallacas van a ser prácticamente un sueño irrealizable para una parte muy importante de la población. Es que lamentablemente lo que está ocurriendo es que
no solo no vamos a poder adquirir esos alimentos como la carne, como el pollo, porque es que con los precios que tienen en la actualidad prácticamente ningún hogar puede acceder a ellos. Entonces las alternativas que teníamos, por ejemplo, las leguminosas, con las limitaciones que he dicho antes, y quizás otros alimentos como las hortalizas que tú mencionas, algunas frutas, las hortalizas y frutas básicamente contienen energía alimentaria, carbohidratos fundamentalmente, y quizás algunas pequeñas cantidades de vitaminas. La alimentación termina deteriorándose mucho más de lo que lo está haciendo hasta ahora. Por lo tanto, a la calidad de insuficiente que es la oferta de alimentos desde el punto de vista de la producción nacional, agregamos entonces que la asimilación por parte de los consumidores también va a desmejorar en términos de calidad y cantidad. Pero lo que tú decías, agrego algo más, es que los productores de esas zonas, por ejemplo la zona del páramo, tradicionalmente productora de hortalizas, el problema que enfrentan es que no consiguen los insumos, entonces buena parte de su oferta ha mermado, porque no pueden usar agroquímicos suficientes. Entonces la gente lo mira, cuando va al mercado las papas están agujereadas por los nematodos que las atacan tradicionalmente y no tienen cómo adquirirlo. Los pocos que logran hacerlo tienen que traerlo, pues, llamamos nosotros por los caminos verdes, es decir, mercados ilegales a precios que son exorbitantes. Por eso uno se consigue con que el cilantro aumentó prácticamente 500% en un par de semanas, algo parecido a lo que está ocurriendo al tomate, y este mercado que tradicionalmente se comportaba en realidad como lo que los economistas llamamos mercado, es decir, que cuando aumenta oferta estacional, por ejemplo, los precios bajan, pues ahora tal vez aunque haya unos movimientos hacia arriba y hacia abajo en los precios, en sentido inverso de la oferta alimentaria, pues eso no está ocurriendo. Así uno observa cómo precios que, no sé, de aguacate, de algunas frutas se mantienen siempre altos, aunque estemos en estación. Es decir, uno mira la abundancia de la oferta y ve que no bajan, pero es que los costos de producción apenas le dan para cubrir, y en algunos casos ni siquiera los costos de producción a los productores. Neive Guerrero, practicante UNICA, UL informa.